También por el Project Management Institute, es profesor de instituto y seminarios bíblicos en materias de nuevas generaciones, evangelismo y discipulado y liderazgo. Es consultor independiente en áreas de recursos humanos, team building, desarrollo juvenil y programas de formación social. Es gerente de operaciones y estrategia internacional de la Biblia Dice, coordinador nacional de Alpha Course en Ecuador, director de One Hope Ecuador, es pastor también desde 2013, vive aquí en Quito con su esposa Joy y su hija Doménica. Juntos pastorean la Iglesia Cristiana Roca Firme y el Ministerio Juvenil Avívate, el Movimiento 593 Plus y el programa de Somos Misioneros Digitales. Así que, chicos, les dejo con esta persona que, como ven, tiene bastante campo, bastante experiencia. Así que saquen el jugo de esta exposición. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Gracias por este tiempo. Vamos a tener unos cuantos minutos para interactuar. Y de entrada quiero decirles que lo que yo quisiera hacer en esta tarde no es que esto suene a un monólogo donde solamente yo estoy habla y habla y habla y habla, porque si no, qué aburrido, ¿verdad? Ya para eso mejor vamos al culto de la iglesia. Pero entonces, sino más bien que esto sea una conversación, ¿verdad? Que esto intente generar el diálogo. Entonces, ustedes pueden desbloquear sus micrófonos, interrumpirme cuando deseen. Si quieren poner algo en el chat, pueden hacerlo con total normalidad. No pasa nada si en algún momento hay algo que no les cuadra, que no se escuchó, que no funciona y me digan, David, sabes que no, eso no está funcionando o tu cámara se apagó o lo que quieran decirme. No pasa nada. O si quieren pedir permiso para el baño, pueden levantar la mano también y no, mentira, no necesitan permiso para nada. Este es un tiempo para conversar y compartir un poquito. Quiero empezar con esta idea. Y al final vamos a hacer como un recorrido sobre lo que significa las misiones, la iglesia, el reino de Dios, la tecnología, y vamos a terminar con un par de ideas que nos pueden servir para el tema de cyber misiones. Entonces, dicho esto, tengo mis notas por acá. Quiero yo empezar con esta idea. ¿Han escuchado alguna vez acerca de el mecanismo de autorreferencia? Se usa mucho en temas de sociología, pero se utiliza también, o más bien Charles Darwin lo utilizó mucho para crear la teoría de la evolución y hablar acerca de cómo las especies sobrevivían. Y él dijo algo bien interesante. Él dijo que las especies que sobreviven no son ni las más grandes ni las más numerosas, sino son las que mejor se adaptan. ¿Ok? Y es interesante, no voy a entrar en temas de teorías de la evolución, ni la elección natural, ni nada de eso. Primero, porque soy un ignorante en ese aspecto, y segundo, porque no tiene nada que ver con lo que hoy vamos a hablar. Pero si pueden grabarse o podemos mantener esto en nuestras cabezas, ¿no? Las especies que sobreviven no son ni las más grandes ni las más numerosas, son las que mejor se adaptan. Entonces, en este campo se habla acerca del mecanismo de autorreferencia. Todos los animales, todos los seres vivos, se deben a un ADN. Este ADN crea su identidad como seres vivos y les permite adaptarse, moverse de un lado al otro, de acuerdo a ese ADN que ellos tienen. Los seres vivos cambian o se adaptan frente a dos cosas. Uno, frente a las amenazas, o dos, frente a las oportunidades. Todos los seres vivos, todos los seres vivos cambian frente a una amenaza, y esto es obviamente para sobrevivir, o frente a una oportunidad, y esto es para desarrollarse o para crecer. Todos cambian sobre esto. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y por qué estamos hablando acerca de
ciencias naturales, biología y Charles Darwin. Porque aquí radica la cosa. Yo creo que la iglesia es un ser vivo. Y probablemente ya le cacharon por dónde va la idea, ¿verdad? La iglesia es un ser vivo. De hecho, todas las referencias que tenemos en el Nuevo Testamento acerca de la iglesia nos habla acerca de un ser orgánico. Nos habla del cuerpo de Cristo, de la novia de Cristo, de un ejército, del pueblo de Dios, y es un ser vivo. Como ustedes saben, los seres vivos nacen, crecen, reproducen y mueren. Entonces, cuando yo pienso en esta idea de la iglesia, no la pienso como una organización, sino como un organismo viviente. Y aquí, déjenme hacer esta pequeña distinción. Podríamos pensar que la iglesia, o más bien, yo hago esta diferencia y a veces la línea es tan delgada que no sabemos dónde radica realmente la diferencia, pero yo generalmente hago esta diferencia. Cuando hablamos de iglesia podemos hablar de dos cosas muy diferentes. Por un lado, de la iglesia organización, los sistemas, las estructuras, la denominación, que es necesaria en cierto sentido y que es lo que nos permite, es lo que nos permite trabajar en el aspecto local. Por un lado, eso es organización, iglesia organización. Pero por otro lado, tenemos lo que es iglesia organismo. Y este es mucho más amplio que solo la organización. No se limita a nuestra iglesia local, no se limita a la denominación, no se limita siquiera a lo que nosotros consideramos o no un hermano, sino que es mucho más amplia que esta. Ha estado a través de los siglos de la historia desde cuando Jesús la fundó. Y es esa iglesia o es este cuerpo dinámico con el cual nos encontraremos, es la esperanza que tenemos, con el cual nos encontraremos en un futuro, ¿verdad? Entonces, hay estos dos, organismo y organización. Yo creo realmente que la iglesia organismo, este ser viviente, se adapta con el pasar del tiempo. Así como el mecanismo de autorreferencia que todos los seres vivos tienen, la iglesia también tiene un mecanismo de autorreferencia, un ADN que lo construye y que lo hace adaptarse a través de todos los siglos. Imagínense, probablemente la iglesia como institución es la institución más antigua que tenemos, un poco más de 2000 años o alrededor de 2000 años. Y esta organización, esta iglesia necesita tener un ADN que lo identifique. Mientras seamos fieles a ese ADN, la iglesia puede adaptarse a los tiempos, a los momentos y a los cambios que persiguen. Así como en el mecanismo de referencia, este radica en el ADN que lo usa para adaptarse sin cambiar su identidad. Y aquí viene la pregunta inicial. ¿Cuál es el ADN de la iglesia? ¿Cuál es esa identidad que la hace ser de iglesia, lo cual no es renunciable? ¿Cuál es esa combinación que la identifica como iglesia? De alguna forma, ¿qué es lo no negociable? Y que nos permite identificar aquellas cosas que sí pueden ser adaptables, que sí pueden cambiar. Muy bien. Entonces, la iglesia es un ser vivo y esta necesita adaptarse para poder sobrevivir, así como en la teoría de la evolución de Charles Darwin. Y los seres vivos cambian frente a amenazas u oportunidades y se refieren o para esto usan sus mecanismos de autorreferencia que están basados en el ADN. ¿Cuál es el ADN de la iglesia? Y aquí está la clave. A mi parecer, el ADN que tenemos como iglesia es la misión. No existe otra cosa que nos identifique como iglesia que no sea la misión. Déjenme contar un ejemplo. En los años 60 y 70 se estimaba que en China, cuando existe toda esta revolución popular
y acceso un poco avance a la cultura popular, se estimaba que en China había alrededor de 10 millones de creyentes. A partir de esa época hasta hoy, han pasado como 50 años, el gobierno chino no ha permitido una libertad en la conciencia religiosa, es decir, ser cristiano de alguna forma es penado. Y no se permiten los cultos, no se permiten las reuniones, no se permite la predicación, no se permite el construir templos y nada de eso. Y sin embargo, 50 años después, hoy por hoy se estima que la iglesia en China bordea los 200 millones de personas. ¿Cómo es posible que una iglesia que no tiene todas las ventajas que nuestra iglesia occidental tiene haya crecido tanto en todos estos años? Probablemente porque supo adaptarse al contexto en el que estaba, y este adaptarse estaba sujeto a su ADN, y su ADN no es otra cosa que su misión, que la misión de la iglesia. Pero ¿cuál es la misión de la iglesia? Y aquí hay que hacer otra aclaración. No es que la iglesia tenga una misión, sino que la misión tiene una iglesia. ¿Soy claro con esta idea? No es que la iglesia tenga una misión, sino que la misión tiene una iglesia. Antes de que la iglesia existiera, Jesús ya nos dejó la gran comisión. ¿Se acuerdan Mateo 28? Y hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Y esa es la misión. ¿Qué significa entonces la misión? Yo creo que hoy, en el tiempo de pandemia y de aislamiento, nos hemos dado cuenta que la misión de la iglesia no radica en los templos. Hemos seguido siendo iglesia sin templos, ¿verdad? Que la misión de la iglesia no radica en las reuniones físicas. Seguimos siendo iglesia aún sin las reuniones físicas. Que podemos ser iglesia sin las luces y el sonido y la iluminación o el programa como tal, porque seguimos siendo iglesia, aún a pesar de esos componentes. Entonces, la misión de la iglesia a veces la confundimos y pensamos que puede radicar o que puede estar en los programas, en los eventos, en las cosas que hacíamos antes de la pandemia, cuando en realidad el ADN, la misión, la esencia de ser iglesia, radica en la misión que tenemos: ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, que es la gran comisión. Pero, ¿qué significa la misión? ¿Qué significa la misión de la iglesia? De alguna forma, cuando Jesús inicia su ministerio, él se levanta, está en el libro de Lucas, en medio de una sinagoga, y él está leyendo el libro de Isaías, y él lee una porción en la que habla acerca de libertad para los cautivos, sanidad para los ciegos, que el día del Señor ha llegado. Jesús enrolla en los pergaminos y dice: ese reino empieza aquí y ahora. De alguna forma, la misión de la iglesia, de este organismo vivo que está conformado por ti y por mí, es continuar con el establecimiento de este reino. Y aquí sí ya nos metemos en cosas mucho más grandes. El reino de Dios. ¿Qué significa el reino de Dios? ¿Qué significa establecer el reino de Dios en medio de la tierra? ¿Saben? Cuando yo empecé, o cuando era más joven, en escuela dominical con mi maestra y mi pastor, siempre nos enseñaron que de alguna forma nosotros esperamos o morir o que Jesús venga para vivir o ser parte de este reino de Dios. Pero cuando yo puedo mirar las escrituras y puedo mirar a Jesús, me doy cuenta que este reino de Dios no es para el futuro, no es solamente para cuando yo muera o cuando para Él venga por segunda vez.
sino que este reino de Dios se establece aquí en la tierra y empieza un proceso. Sí, será completo cuando estemos sentados allá en el gran banquete junto al Cordero y será otra forma de este reino, pero empieza aquí y arranca ahora. Este reino de Dios es el sueño que Dios tiene para nosotros y para nuestra tierra. Si ustedes revisan los evangelios, el 90% del tiempo Jesús habla de un gran proyecto. Él dice, es que el reino de Dios es como un sembrador que salió a sembrar. Es que el reino de los cielos se parece a esto o aquello. Es que el reino de Dios es como un hombre que tenía 2 hijos y el menor pidió su herencia y se fue lejos. O el reino de Dios siempre está hablándonos del reino de Dios. Y este reino de Dios es lo que Jesús quiere para ti y para mí, para nosotros en este mundo. Y no solamente lo vemos a través de el mensaje que Jesús proclama, sino que lo vemos a través de toda la historia de la Biblia. Así que, si tienes tu Biblia, podemos abrirla. Déjame, ni yo tengo una, voy a traer una. Te voy a pedir que abras en Génesis el capítulo 11, bueno, capítulo 10 y capítulo 11, y me voy a meter en un terreno escabroso, pero quiero mostrarles algo acerca del reino de Dios. Génesis, el capítulo 10, nos habla, todo el capítulo nos está hablando acerca de las naciones de la tierra, de cómo éstas se forman, de los descendientes, de los hijos, de las lenguas y todo esto. Y el capítulo 11, seguramente has escuchado, nos habla acerca de Babel. Y dice, en esta traducción, yo tengo la traducción La Palabra, Génesis capítulo 11, el mundo entero hablaba una misma lengua y usaba las mismas palabras. Y sucedió que al emigrar desde Oriente, encontraron una llanura en la región de Sinar y allí se asentaron. Entonces se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y coserlos al fuego. Así fue como usaron ladrillos en lugar de piedra y alquitrán en lugar de mortero. Y siguieron diciendo, vamos a edificar una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo para hacernos famosos y no dispersarnos por toda la tierra. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los seres humanos estaban construyendo y pensó, si esto es solo el comienzo de su actividad, nada de lo que se propongan hacer les resultará imposible. Mientras formen un solo pueblo y tengan una misma lengua, será mejor que bajemos a confundir su lengua para que no se entiendan entre ellos mismos. 8. Y así fue como el Señor los dispersó desde aquel lugar por toda la superficie de la tierra y dejaron de construir la ciudad. Por eso aquella ciudad se llamó Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de todos los habitantes de la tierra y los dispersó por todo el mundo. ¿Has escuchado esta historia? La historia de Babel. Probablemente hemos pensado que esta historia nos habla de cómo Dios castigó a los seres humanos, ¿verdad? Yo siempre la entendí de esa manera. Los seres humanos orgullosos, queriendo construir una torre para llegar a Dios, y Dios los mira y dice, no se va a hacer, y baja y los castiga. Y es la interpretación que generalmente le damos. Sin embargo, pensemos en algunas cositas. Primero, ¿qué se necesitaba para construir una torre como esta? Algunos teólogos importantes han hecho algunos estudios sobre este pasaje en particular. Y ellos dicen que para construir una torre como la que estamos mirando o pensando, algunos creen que solamente era como un portal o alguna cosa, otros sí creen en una torre que intentaba llegar al cielo. Se necesitaba, cualquiera de estas ideas, que para construir esto se necesitaba de una fuerza laboral grande y que en el contexto en el que ellos están, la única forma de tener una fuerza laboral grande era a través de un sistema de esclavitud. Entonces, lo que miramos no es un montón de hombres poniéndose de acuerdo para construir una torre y llegar a Dios, sino probablemente unos cuantos hombres que esclavizaron a muchos otros más para tener la fuerza laboral y construir este ideal. La primera cosa. La segunda, ¿quiénes son estos hombres? Si ustedes revisan un poco el capítulo anterior, el capítulo 10,
Los versículos del 8 en adelante nos hablan de un nombre, Nimrod. Dice que es el primer guerrero poderoso que se levantó. Y la traducción realmente nos está hablando de que es como una persona que se levanta en oposición a Dios. Y que este hombre, Nimrod, fundó varias ciudades, entre ellas Babel, Nínive y otras. Y fue un hombre poderoso que fundó muchísimas ciudades. Pareciera como si nos estuviera relatando la biografía de un hombre o de un emperador que conquista personas, que funda ciudades y que crea todo un imperio. Y que este hombre, de alguna manera, se opone a Dios. Así que, cuando miramos desde esta perspectiva, podemos darnos cuenta que el pasaje bíblico nos está mostrando que había como un sistema perverso en la ciudad de Babel. Que no es que simplemente los hombres se ponen de acuerdo y dicen de la noche a la mañana, no, construyamos una torre, sino que hay un sistema liderado, al parecer por Nimrod, para esclavizar a otros y bajo ese poder construir sus propios sueños o su propia fama. Así que encontramos en Babel ya un sistema dañado. Antes de seguir con los otros, con la continuación de este pasaje, Éxodo 2 nos habla acerca de un pueblo que está siendo esclavizado por otro. Otra vez encontramos esclavitud. Los hebreos están siendo esclavizados por los egipcios y en este contexto también hay un sistema dañado, también hay un sistema corrupto, un sistema de esclavitud, un sistema que menosprecia, que agrede a los más vulnerables. ¿Se les hace esto algo familiar? ¿Será que solamente ocurrió en el tiempo de Babel o en el tiempo de Egipto? Parece que hoy en nuestros contextos también esto es algo que está pasando o que está sucediendo. Y en Éxodo 2, en la historia de Egipto, Dios aparece a Moisés en medio de una zarza ardiente y le dice, he escuchado el clamor de mi pueblo, así que voy a liberarlos. Y entonces parece, o al parecer, lo que Dios está intentando hacer es establecer su reino en medio de un reino egipcio que ya existe. ¿Me estoy haciendo entender con lo que trato de decir? En Egipto sucede, pero aquí en Génesis capítulo 11 me da la pequeña impresión que también existió. De hecho, cuando nosotros vemos a Dios bajar, piensen en Génesis, en los primeros capítulos en el Edén. Piensen en Daniel en el foso de los leones. Piensen en el propio Moisés, cuando Dios le aparece en medio de una zarza. Piensen en el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Cada vez que Dios baja, Dios no baja para castigar. Dios baja para traer libertad. Una y otra vez, a lo largo de toda la historia bíblica, podemos darnos cuenta que Dios baja y cuando lo hace para traer libertad. Así que me da la sospecha que Génesis 10, la historia de Babel, no es un castigo, sino es una historia de redención en la que Dios es un evento disruptivo en la que Dios entra y quiere cambiar o de alguna forma quiere romper con el sistema que está funcionando y traer su reino en medio de esta necesidad. Piénsenlo de esta forma. Cuando Dios baja y confunde las lenguas, acaba la esclavitud. Porque entonces aquellos que están arriba y ordenan y maltratan a los demás, ya no pueden ordenar y maltratar a los demás. Porque entonces los demás no pueden seguir sus órdenes y todos son dispersados. Esto es el reino de Dios. Cuando yo digo que la misión de la iglesia es establecer el reino de Dios en medio de la tierra, estoy diciendo que es continuar con estos actos disruptivos en Babel, en Éxodo, en el propio Pentecostés,
cuando Dios baja y de alguna forma empuja para que su reino sea establecido. Así que la iglesia es la mejor expresión del reino de Dios e intenta cumplir con esta misión. No digo que sea perfecta porque definitivamente no lo es, pero tú y yo de alguna forma somos parte de esta iglesia y estamos llamados a cumplir con esta misión. Para mí, esta es la misión de la iglesia, establecer el reino de Dios. Y les he dado más o menos un ejemplo de lo que no es el reino de Dios y cómo Él, a través de toda la historia bíblica, intenta establecer su reino. Claro, cuando tenemos a Jesús entrando en la historia, es el evento más disruptivo que tenemos y Él nos trae una presentación de este reino completamente palpable, no solamente imaginada, sino que nos enseña, no solo con sus palabras, sino con sus hechos, cómo es este reino de Dios. Pero la segunda cosa del reino de Dios, si la primera es que se establece aquí y ahora como una contrapropuesta al sistema en el que vivimos, la segunda cosa es que el reino de Dios es comunitaria. Siempre, no sé si ustedes han escuchado, pero yo siempre he escuchado que la salvación es personal, ¿verdad? La salvación es de uno a uno, nada más. Solo uno se salva. Cada uno decide que si salvarse o no. Pero la expresión de esta salvación, de esta vida de fe, no puede ser solitaria. Tiene que ser en comunidad. Esta expresión, esta vida de fe, se hace en comunidad. Y ahí es donde entramos como iglesia. Sí, mi relación con Dios de alguna forma es personal, pero se expresa de una forma comunitaria. Y eso es lo bonito de esta iglesia. Y por eso es que, ¿se han preguntado alguna vez por qué nos llamamos hermanos en la iglesia? ¿Por qué le digo yo hermano? Bueno, ¿por qué le digo yo ñaño? ¿O por qué le digo brother? ¿Por qué? ¿Por qué lo hago? Porque pasamos a ser parte de una gran familia, ¿verdad? De esta comunidad donde, por lo menos filosóficamente, nos creemos hermanos los unos con los otros, iguales los unos con los otros. Entonces, este reino de Dios es la propuesta a lo que el sistema hoy, o una contrapropuesta a lo que el sistema hoy nos presenta, a lo que el mundo nos presenta. Mientras el mundo nos presenta la guerra y la violencia y el odio y el menosprecio y la vida individualista sin pensar en el otro, el reino nos dice, ama a tus enemigos, solidarízate con ellos, pon la otra mejilla. Esta es la propuesta del reino, 1. Y 2, la propuesta del reino se vive en comunidad, no es para vivirla individual. No es para ser llaneros solitarios, sino que se hace en medio de una comunidad. Y esta comunidad de fe es lo que tú y yo llamamos iglesia. Siento que he hablado un montón y perdonen que hablo tanto y no les escucho a ustedes. Pero entonces, si hay alguna pregunta o algún comentario o algo que quieras decir o algo que quieras que amplíe más, interrúmpeme, ¿sí? Interrúmpeme sin problemas y dale. Esta es la primera parte de lo que yo les quería compartir, acerca de la iglesia, la misión, el reino de Dios. Esto es lo primero. El segundo concepto que yo quiero compartir con ustedes tiene que ver con la tecnología. Y quiero arrancar con esta idea. La tecnología amplifica nuestras capacidades humanas, ¿verdad? Piénsenlo de esta manera. Cuando hablo de tecnología, no solamente estoy hablando de nuestros dispositivos celulares o de una cámara web o de una computadora, sino un poco más amplio a través de toda la historia de la humanidad. Piensa en esto. Piensa que si tuvieras que clavar martillos en una pared, clavar clavos en una pared, y solamente tienes tu puño para hacerlo, ¿podrías hacerlo? Sería complicado, ¿verdad? Tal vez, dependiendo de qué tipo de pared. No, sería complicado. No, yo creo que no podríamos.
terminaríamos con la mano toda lastimada y no podríamos dejar un clavo bien hundido en el concreto. Pero para ello tenemos herramientas, como un martillo, por ejemplo. Eso es tecnología que amplifica nuestra capacidad humana. Entonces, piénsalo de esta manera. La tecnología amplifica nuestras capacidades humanas, pero a la vez, la tecnología nos permite mayor acceso a tiempo de ocio. ¿Y esto en qué es relevante? Porque cuando tenemos mayor acceso a tiempo de ocio, somos más creativos, somos más sociales, somos más humanos. La propia sociedad se ha visto beneficiado de esto, de que tengamos mayor tiempo de ocio. Porque si antes les tomaba, no sé, clavar 100 clavos con un martillo y eso les llevaba todo un día. Hoy existen martillos neumáticos donde en 10 minutos podrías clavar los mismos 100 clavos. Y te permite optimizar el tiempo y te permite dedicarle más tiempo a las cosas que te gustan hacer, a las cosas de placer o a las cosas de ocio. Y eso se ve beneficiado nuestra vida en general, incluso la religión. La religión se ha visto beneficiada del avance de la tecnología. Déjame contarte algunos ejemplos pensando en esta idea. La tecnología moldea nuestra fe. La tecnología moldea nuestra fe. Y te voy a contar algunos ejemplos para que tengas idea de qué es lo que estoy hablando. Por ejemplo, el fuego. Ok, si bien es cierto, el fuego no es una tecnología, se puede dar por múltiples formas, pero el hecho de iniciar fuego, la ignición, o de conservar el fuego, sí son técnicas que el hombre tuvo que aprender, que el ser humano tuvo que aprender, y eso es un avance en la tecnología. El fuego moldea nuestra fe de alguna forma, porque cuando el ser humano conoce el fuego, primero se transforma en un ícono de adoración, pero segundo, cuando puede manejar de alguna manera el fuego, entonces este se transforma en una herramienta, ya sea para calentar una casa o para incendiar una casa, para calentar una cueva o para incendiar la cueva del vecino. Y no solamente se queda en el uso doméstico, sino que también pasa a temas ceremoniales. ¿Han escuchado de la llama del Olimpo en los templos griegos? Pues se transforma en un ícono de adoración. No solamente sucede con los griegos, sucede en el templo judío. Dentro de la religión judía, la llama de los candelabros debía estar encendida todo el tiempo. Y esta era una forma de adoración. Y moldea, de cierta forma, cómo concebimos la fe. Terminamos adorando, o en algunas culturas terminan adorando el fuego, y esto también moldea nuestra fe. Ok, es un ejemplo muy rudimentario y muy antiguo que tal vez no nos trae una buena idea de qué es a lo que quiero llegar. Pero piensen en el segundo, agricultura. Antes de que el hombre pudiera sembrar y cosechar, era un ser viviente nómada, es decir, que iba moviéndose de un lado al otro y tratando de obtener lo que la naturaleza le daba. Pero cuando aparece la agricultura y el hombre se transforma de nómada a sedentario, aparecen los asentamientos humanos. Y gracias a los asentamientos humanos aparecen las organizaciones religiosas. Y a toda esta idea de cultivar y de obtener frutos, se le da un aspecto religioso. Por ejemplo, ustedes sabían que para los egipcios antiguos, y bueno, en cierta manera para hoy también, el Nilo es sagrado porque en el delta del Nilo, a la ribera del Nilo, es donde se podía sembrar y cosechar. Entonces, el río es sagrado porque entonces los dioses lo han puesto allí para que el ser humano pueda acceder a la comida.
y la agricultura, que fue otro avance en la tecnología, moldea la fe de alguna forma, y no estoy hablando únicamente de la fe judío-cristiana, que es la que nosotros tenemos, sino de la fe en general. Moldea la fe de estos hombres alrededor del río Nilo. Otro ejemplo, la escritura. Las ciencias, o más bien, perdón, las creencias se ordenan y se transforman. Cuando la escritura aparece, las creencias, antes de eso, todas las creencias se traducían de forma oral. Era lo que los padres contaban a sus hijos y estos luego a sus hijos, y así es como se traducían los conocimientos y las creencias. Pero cuando la escritura aparece y ahora puedes, de alguna forma, salvaguardar estas creencias, comienzan a aparecer los dogmas. Porque entonces, imagina, de todas las historias y de todas las creencias que se transmitían oralmente, unas cuantas logran escribirse en piedra, en arcilla, en pergaminos, en lo que sea, se transforman en dogmas. Las otras quizás se perdieron, pero las que se lograron escribir se quedan como una ley, como un pensamiento dogmático que rige a toda la sociedad. Y a través de esto se crean oficios para salvaguardar estos documentos. Ahí es cuando aparecen los intermediadores entre el código o los textos o los documentos escritos y aquellos que deben salvaguardar e interpretarlos para el resto de la sociedad, porque obviamente no todos podían saber leer y escribir. ¿Han escuchado del código Hammurabi? Es una piedra que data, creo que del siglo XVIII antes de Cristo. Es un escrito cuneiforme que está grabado en la piedra y es el código del rey Hammurabi. Este es básicamente es como una constitución. Son las leyes del imperio babilónico de ese entonces. ¿Y saben qué es lo que dice este código? Literalmente dice, leyes del rey de Babilonia. Estas leyes las recibió directamente de Marduk. Y Marduk era el dios de los babilónicos en ese momento. ¿Ven cómo la escritura de alguna forma moldea también la fe en ese contexto de los babilónicos? ¿Han escuchado la ley? En el Antiguo Testamento hay una ley de ojo por ojo y diente por diente. Jesús habla acerca de ella, ¿verdad? Se llama la ley del talión. Esta ley está escrita en el código Hammurabi. Y solo para que ustedes lo piensen y lo mastiquen. Y fue escrita muchísimos años antes que el Pentateuco. ¿Qué conexión hay allí? ¿Quién copió a quién? No lo sé. Pero nos da ciertas luces acerca de cómo en este contexto la escritura moldea la fe. Y podríamos seguir hablando de la rueda, por ejemplo, que luego terminó en el transporte, cómo se inventa la rueda, todo este tema, cuando la agricultura aparece y los ciclos lunares son claves para la agricultura, muchos lo representan en una forma circular, por ejemplo, las 12 casas del zodiaco de los griegos y que representaban un camino y cómo esto se basa para la rueda, es parte de una creencia divina, y de ahí aparece la rueda y bueno, luego con esto el transporte, esta forma circular. La imprenta, ya saltándonos un montón de años para acá, la imprenta. Con Gutenberg, ¿verdad? De hecho, muchos creen que la reforma de donde los protestantes y nosotros, los evangélicos, nacimos o venimos, la reforma no se hubiera dado si no hubiera existido la imprenta. Y este es un avance tecnológico. Si la reforma se hubiera dado en un tiempo antes de la imprenta, no hubiera prosperado, no hubiera crecido. No, probablemente hoy no habríamos evangélicos, o quizás sí, pero se dan cuenta cómo otra vez la tecnología moldea la fe, porque gracias a la imprenta se puede tener acceso. Una de las solas de las bases de la reforma tiene que ver con que todos somos sacerdotes, es decir, de cierta manera todos tenemos acceso a Dios.
Pero en ese contexto de la Edad Media, solo tenían acceso a las escrituras divinas, lo que hoy conocemos como Biblia, los sacerdotes o el clero. El pueblo no podía hacerlo. Pero cuando aparece la imprenta y entonces es más fácil reproducir un libro, hasta ese momento todos los libros se reproducían únicamente por copia, copy-paste. De hecho, se cree que los escribas ni siquiera sabían leer o escribir, sino que literal, ellos dibujaban, miraban el dibujo, las formas de las letras y las copiaban, las dibujaban. Mi hija tiene 6 años y ella está aprendiendo a leer y escribir. Y les mandan tremendos enunciados de tema 2 de la semana 3, el uso de los carteles en la vida pública. Ella no tiene idea de qué es lo que dice todo ese texto, todo ese título, pero la profesora la pone en pantalla y ella copia letra por letra. Y luego, claro, en unas letras que parecen más jeroglíficos de 200 años atrás, pero se logra entender el título que ella ha copiado. Es una copia nada más, ella no está entendiendo. Se cree que los escribas antes de la imprenta, muchos de ellos lo hacían de esta manera. No sabían qué escribían, qué leían. De hecho, era beneficioso para la iglesia, porque de esta manera habían ciertos cuerpos, ciertos documentos que eran ocultos y que la iglesia no quería que todos lo supieran. Así que era bueno para la iglesia el que pudieran solamente copiar. Tenemos la imprenta, la revolución industrial. Por ejemplo, la revolución industrial nos trae un montón de mejoras en el cuanto a la producción, pero también con ello un nuevo modelo de esclavitud donde el capital prevalece sobre el ser humano, ¿verdad? A mediados del siglo XVIII se da toda esta revolución donde usamos nueva tecnología, un salto en el uso de la tecnología y se accede de una manera masiva a la producción y al uso de los recursos naturales. Pero esto también desencadena en una desigualdad en la que los tenedores de capital prevalecen sobre aquellos que no tienen capital. En América Latina, esto, luego de como 150 años, da origen a lo que hoy conocemos como la teología de la liberación. Casi hablo tonteras. Como de la teología de la liberación. ¿Habían escuchado alguna vez acerca de esta teología? La teología de la liberación es un pensamiento que nos habla de que el mensaje del Evangelio es para traer igualdad a los seres humanos, que no existen, o más bien que este mensaje intenta establecer una igualdad entre todos, una equidad antes que una igualdad. Y hay toda una serie de enunciados. La teología de la liberación nace en los años 60 o un poquito antes, a la luz de los movimientos revolucionarios en América Latina, que se iban contra la corrupción de los gobiernos, contra las corrupciones militares, contra las dictaduras. Pero, otra vez, la tecnología invita a este modelo de capital versus capital humano, y la iglesia, la fe, responde y se crea algo como la teología de la liberación. Hoy por hoy estamos en la era digital y es interesante, se cree que la era digital empieza, no sé, por ahí entre los años 70, 60, sobre todo cuando la tecnología logra pasar de los tubos de condensación a los transistores. Ahí es cuando se cree que empieza la era digital. Y es loco porque a principios de esta revolución, y más o menos por allí, hasta el día de hoy, se crean las ideas más locas sobre escatología. Escatología es el estudio del fin de los tiempos. Antes de eso no se hablaba mucho de escatología, pero cuando entra la era digital, comienza todas estas conspiraciones, todas estas ideas acerca del fin de los tiempos. Y quizá ustedes son demasiado jóvenes, pero yo me acuerdo que cuando era niño nos decían que el código de barras era la marca de la bestia.
que llegará un día en el que todos tendremos que ponernos el código de barras y que esa es la marca de la bestia. Así que si alguien te dice que te pongas el código de barras, no te dejes porque esa es la marca de la bestia. Y llegará el fin y seremos condenados al infierno si nos dejamos poner y todo eso. Pero todas estas series de ideas escatológicas sobre el fin del mundo se dan gracias al avance tecnológico. El código de barras es un avance tecnológico gracias a la era digital. Los videojuegos que se terminan hablando, hay un buen documental en Netflix sobre los videojuegos, cómo son satanizados y se creen que eran una herramienta del diablo para capturar a nuestros niños y meterlos en un culto satánico. Gracias a la tecnología. Entonces, si ven cómo nuestro pensamiento de fe, nuestras creencias, son moldeadas por la tecnología a la luz de todos los años de la historia. Por dos partes, entonces. Sí, por eso no creen Among Us. No, porque es del diablo. Sí, no, mentira. Si se dan cuenta, entonces, y sé que esto es demasiado conceptualización, pero creo que era necesario para por fin llegar a esta parte. Por un lado, ¿qué significa la misión que como iglesia tenemos? Establecer el reino de Dios. ¿Y qué significa reino y todo esto? Pero por otro lado, cómo la tecnología no solamente ha moldeado la vida social, sino también ha moldeado nuestras creencias. Porque fruto de la tecnología, poco a poco hemos ido moldeando y ha ido cambiando lo que creemos o cómo lo vemos. Dicho esto, ahora sí, déjenme hablarles de cibermisiones. Y empezamos la segunda hora recién. No, mentira. Tenemos solamente hasta las 6, ¿verdad? Así que vamos a tener como casi 20 minutos para hablar de esta parte que es la parte neural de todo. Si por un lado, nuestra misión es establecer el reino de Dios en el aquí y en el ahora. Y por otro lado, la tecnología es una herramienta que amplifica nuestras habilidades y que sí, moldea nuestra fe, pero que principalmente amplifica nuestras habilidades. Hoy más que nunca nosotros deberíamos usar la tecnología para establecer el reino de Dios aquí y ahora. Para permitir, y esos son los límites, para permitir que la iglesia se adapte a los nuevos tiempos. Para algunos de mis colegas pastores, antes de la pandemia, Facebook era del diablo. Y sus mensajes eran de que los jóvenes pierden tiempo en Facebook. Claro, ellos están más antiguos, ni siquiera van a saber lo que es Instagram. Pero hablaban de Facebook generalmente. Y cómo esto era una herramienta del enemigo para distraer a nuestros jóvenes. Cuando la pandemia llega y todos nos vemos obligados a estar aislados, y los pastores y las iglesias y los líderes eclesiales se ven obligados a establecer reuniones de forma digital, Facebook se transforma en la plataforma preferida de los pastores. Se dan cuenta cómo las circunstancias nos hacen cambiar de perspectiva y moldean nuestra fe. Si antes Facebook era del diablo, ahora es la mejor herramienta que Dios ha puesto en nuestras manos para llegar a todo el mundo y evangelizar a toda criatura sobre la faz de la tierra. Y lo digo con mucha tristeza, porque así son mis colegas pastores, pero lo que quiero llegar es que hoy más que nunca necesitamos adaptar no el mensaje, no el ADN de la iglesia, que es establecer el reino de Dios, sino las formas como lo hacemos. Porque la tecnología cambia, porque la tecnología se renueva, porque el mundo avanza, y hoy más que nunca necesitamos ser creativos para usar lo que tenemos y llevar este reino de Dios. Yo no hablaría netamente o solo de evangelización, porque cuando pensamos en evangelización pensamos en que yo tengo que ir
y golpear una puerta y decirle, te vas a ir al infierno, porque si no te arrepientes. Creo más bien en establecer el reino de Dios, que es mucho más amplio que solamente el infierno, como el uso del miedo para que la gente se arrepienta. Creo en que esta idea de hacer misión es establecer el reino de Dios como una propuesta al mundo en el que vivimos, una propuesta al mundo en el que tienes en tu familia, una propuesta a la que te presenta tu sociedad, a la que te presenta tu escuela, una contrapropuesta a lo que te presenta la ciudad, como una nueva propuesta, así como Jesús lo hizo, presentando una nueva forma de vivir en medio de un mundo tan convulsionado, como en el que Él vivió y en el que hoy nosotros vivimos. Así que creo que debemos ser desafiados a vivirlo de esa manera. Yo quiero, y no sé si en algún momento Samu compartió con ustedes esto, y si ya lo hizo, les pido 1000 disculpas. Y si no lo ha hecho, pues le robé la idea por lento, ¿verdad? ¿Se puede compartir? ¿Se puede ver? Sí, se ve súper bien. Ok. Déjenme aquí. Ahí está. Quiero compartir con ustedes esto que hemos llamado el kit de herramientas para el misionero digital. Y suena bien, ¿verdad? Esta es una propuesta para hablar, para presentar el Evangelio, este reino de Dios, con las tecnologías que hoy tenemos. Así que es sencillísimo. Lo que nosotros hemos pensado es 4 pasos, nada más, para poder compartir con otros acerca de este reino del que estamos hablando. Bien, 4 pasos para evangelizar. Paso número 1 sería romper el hielo. Paso número 2, preparar el terreno. Número 3, dar el mensaje. Y número 4, invitar a ser parte. ¿Sí? Es más o menos como lo que, aunque esto no es una clase de marketing, es lo que Marketing Inbound, es la estrategia de Marketing Inbound. Consigues atraer la atención de muchísimos, les das contenido free, gratis, y luego los vas enamorando poco a poco, hasta que cuando están dentro de la trampa, los encierras. Ok, es la peor analogía para el Evangelio, pero es más o menos la idea que tenemos con el cono de los 4 pasos. Romper el hielo, preparar el terreno, dar el mensaje e invitar a ser parte. ¿Cómo lo hacemos? ¿Quién dijo que no se puede evangelizar a través de memes? Así que, ¿cómo lo hacemos? A través de memes. Comparte memes a tus amigos y mira cómo reaccionan. Y aquí vienen los pasos, paso 1. Los 4 pasos, ¿se acuerdan? Primero, rompe el hielo. El paso 1 es enviar un meme para romper el hielo. ¿Cuántos memes ustedes reciben al día? Unos 100 por lo menos. Ok. Compartirán algunos porque siempre se agotan y necesitamos nuevos, ¿verdad? Para todas las reacciones. Si no, porque si yo mando un meme que ya tengo guardado, me dicen, pastor, ese meme ya es viejo, es como de hace 3 días. Ok. Pero si tienen memes, compartirán memes conmigo para poder estar al día. Pero ¿se imaginan que uno de esos memes tenga la intención de compartir este establecimiento de una nueva forma de vida, de establecer el reino? Y no sea solamente para matarnos de la risa, sino que traiga algo más detrás. Ok, el paso 1, envía un meme para romper el hielo. Y la idea aquí es sí, envía el meme que quieras, el que más te guste. La idea es solamente romper el hielo. ¿A quién se lo vas a enviar? Pues a alguien que tengas en mente. ¿Qué tal un compañero de la universidad? O un familiar, un primo, una prima que no has visto o que, no sé, no has conversado el día de hoy. Simplemente mándale un meme, haz el experimento, mándale un meme para abrir el diálogo. Y seguramente, si tú mandas un meme de la nada, ¿te responden? Si solamente le mandas un meme.
Generalmente sí, ¿verdad? Te responden con otro meme o te ponen un jajaja o un meme de risa o alguna cosa de estás loco o te vas a ir al infierno o cualquier cosa, pero te responden, ¿verdad? Entonces, paso uno, envía un meme para romper el hielo. Paso dos, envía un meme que es más profundo, pero que sigue siendo un meme. Si esta persona te responde, envíale un meme, pero esta vez ya no solamente algo trivial, sino con algo para pensar, con algún contenido para reflexionar. Y ustedes van a decir, ¿y qué tipo de memes es ese? Les voy a compartir, tenemos unas carpetas, el Samu creó unas carpetas con los memes, así que si no lo tienen acceso, ahora lo voy a dar. Si tu amigo o familiar responde positivamente, entonces seguimos. Si no responde, no seas cansón y sigue insistiéndole, mandándole memes. No, sea un buen soldado y no caigas en esa zona en la que te dejan en visto todo el tiempo. ¿Ok? Así que prueba con 1, 2, 3. Si no responde, pues quizá no es el momento o no es. Pero si es que sí te responde, viene el paso 3. Elige un video preferido y envíalo a tu amigo. Asimismo, hay una carpeta con videos y estos videos ya contienen un mensaje cristiano. Ya te hablan acerca de alguna cosa, son más largos, no es solamente un meme, tiene un poquito más de contenido. Y esta es la parte donde presentamos el mensaje claro sobre qué es el evangelio y qué es ser un discípulo. Esto sí ya es de frente. Esto es sin anestesia. Este paso 3 es el clave de todos. Y una vez que tu amigo haya visto el video, pregúntale qué pensó. Ve, te comparto este video. ¿Qué piensas acerca de esto? Y seguramente te va a responder alguna cosa. Te va a decir que él no cree en eso, que son puras fábulas, que Dios no existe. Y está bien. Déjale que te cuente lo que piensa. Pero abre el diálogo. Y cuando digo abrir el diálogo, no pienses en que voy a meterle como sea el evangelio, porque eso no es diálogo, eso es imposición. Y cuando yo leo las escrituras, imponer algo es el antisistema que el reino de Dios combate. Imponer no es parte del evangelio, para nada. Abre el diálogo. Y en un diálogo uno tiene que estar dispuesto a recibir y a escuchar. A dar tu opinión, pero también escuchar la opinión del otro. Conversa con él o con ella, aclara sus dudas, sea amable y sea paciente, y luego sí, invítalo a participar de alguna de las reuniones, de alguno de los grupos que ustedes tienen. Entonces, es todo un proceso. Les voy a pasar el link. Ahí está el link ya. Sí, ahí está el link. Y hay 3 carpetas en este Dropbox. Una es memes para romper el hielo, otro es memes para preparar el terreno y tercero son videos con contenido claro para compartir tu fe. Voy a poner voy a dejar de compartir. Voy a poner este link en el chat para que ustedes puedan tener acceso también. Ahí está. Sí. No sean, estoy leyendo recién sus textos. No sean intensos. Sí, por favor, no sean intensos. Esa no es la idea. No se trata de imponer, sino de abrir el diálogo. Y voy a compartir también con ustedes. Se lo voy a enviar a Samu o a alguien que ustedes me digan y le voy a enviar todas estas imágenes si es que quieren tenerlas para que puedan revisarlas. Y esa es la idea. La idea es que, por un lado, reconozcamos que la misión es mucho más amplia que ir y gritarle a tu vecino que se va a ir al infierno si no deja de ser un pecador. Que la misión es establecer el reino de Dios. Y esto es muchísimo más amplio que solamente hablarle del infierno. Y que, por otro lado, la tecnología ha moldeado nuestra fe y que la podemos usar en nuestro beneficio para establecer el reino de Dios. Y aquí hay un ejemplo chiquitito y sencillo de cómo los memes, que son fruto del uso de la tecnología, nos pueden ayudar para establecer el reino de Dios. ¿Ok? Quiero terminar con esta idea.
¿A cuántos de ustedes les gusta el café? ¿Hay alguien que le gusta el café? Sí, 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 sí. Dejen sus datos para mandarles una buena funda de café. Ya. Y hacer un club de amantes del café. No sé si baristas, pero amantes del café por lo menos. Sí, está bien. Me encanta el café. Lo digo solamente porque están ustedes. ¿Se está grabando? Ya nada. Si se está grabando. Si no fuera adicto al café, seguramente sería adicto a alguna otra cosa. Pero casi, casi rayo en la adicción al café. Casi. Así que, sí, si me mandan fundas de café, mándenlas. Pero si no, déjenme sus datos y yo les mando también fundas de café. Me gusta mucho el café. Me recuerda mucho a mi abuelita. Todas las tardes ella hacía café y nos hacía humitas o empanadas o pastel o lo que sea. Y cuando yo me casé, una de mis mayores decepciones fue que a mi esposa no le gustaba el café. Así que ahí fue un gran... No sé por qué no me di cuenta antes. Tal vez estaba cegado por lo enamorado que estaba. Sigo enamorado, por si acaso. No le vayan a decir eso a mi esposa. Pero ella no le gustaba el café. Así que poco a poco le fui evangelizando para que ella tomara café. En alguna ocasión, mi suegra, la mamá de mi esposa, nos regaló una funda de café. Nosotros en casa, ahora que tenemos la oportunidad, compramos café en grano y lo molemos antes de prepararlo. Y generalmente hoy estamos en la temporada de hacerlo en prensa francesa, así que en la mañana molemos café, lo metemos en la prensa, le añadimos agua caliente y toda la casa se inunda con el olor del café. Y es buenísimo. Parezco un loco hablando de café, ¿verdad? Y es buenísimo cómo huele el departamento en la mañana. Mi suegra nos regala una funda de café. Así que como viene de la suegra, yo digo, ¿qué tipo de brebaje será el que nos regaló? Pero no importa, probemos. Así que en el desayuno ya nos levantamos y mi esposa dice, mira esta funda de café que nos regaló mi mamá, lo voy a hacer hoy para probarlo. Y, sí, ok, hagámoslo. Ya era un café molido, no había que molerlo. Y yo voy hacia la mesa, ella está preparando la prensa francesa, pone las cucharadas de café, está haciendo que el agua se caliente. Y mientras ella está preparando el café, yo tomo la funda y digo, ¿qué tipo de café será? ¿Será un arábico? ¿Será de zonas altas? ¿Qué tipo de tueste tiene? ¿De qué zona del país viene? Quería saber acerca de este café, así que tomo la funda de café y comienzo a leer. Y comienzo a buscar todo esto y no encuentro nada acerca de dónde viene, ni de qué tipo de café es, ni nada. Así que hay una pequeña franja que dice ingredientes. Y en los ingredientes dice trigo, haba y nada más. Trigo y haba. Y yo digo, espérate, nos engañaron. Esto no es café. Esto es alguna otra cosa. Deja de preparar el café porque esto no es café. Mi esposa prepara y tenemos justo estaba tomando café, tenemos carritos así de vidrio transparentes donde a veces preparamos el café. Y justo me preparó en uno de esos el café y lo vierte sobre la taza. Y yo digo, pero esto no es café. Así que traigo la taza, como si yo fuera un experto, la pongo a contraluz y comienzo a mirar. Y tenía el color del café. Así que pienso para mí, mientras mi esposa, no le estoy diciendo nada a mi esposa porque no quiero enojarla, pero pienso para mí, parece café. Bueno, cualquiera puede engañar a la vista, ¿verdad? Quizá le pusieron un colorante o alguna cosa para que asemeje el color del café. Y pienso, pero no le va a poder engañar a mi olfato. Cuando yo lo huela, seguramente me daré cuenta que no es café. Así que acerco la taza y la huelo. Y adivinen a qué olía. Olía a café. Así que digo, se ve como café y huele a café. Bueno, cualquiera puede engañar al olfato, ¿verdad? Quizá le pusieron un perfume, un aromatizante, alguna de estas cosas para que huela a café.
pero yo sé dónde no me van a engañar. No me va a engañar en el gusto, porque yo lo he probado café y cuando lo pruebe me voy a dar cuenta que esto es haba o que es trigo quemado y no es café. Así que tomo el jarro y me bebo un sorbo. Lo tengo en mi boca, lo saboreo y adivinen a qué sabía. A café. Sabía a café. Sí, sabía a café. Así que se veía como café, olía a café, sabía a café. Pero ¿saben qué? No era café. Me da tristeza porque a veces en la iglesia nos vemos como cristianos, nos vestimos como cristianos, hablamos como cristianos, no sabemos las canciones y los versículos bíblicos como cristianos. Pero en el fondo, ¿somos realmente cristianos? ¿Cuál es la esencia de ser creyente? La esencia de ser creyente es compartir el evangelio, es establecer el reino de Dios en el aquí y en el ahora. Y si tú o yo no estamos estableciendo el reino de Dios, somos como café de haba. Aparentamos ser café, pero en el fondo no tenemos ni una gota de cafeína. Así que podemos parecer hijos de Dios, pero si no establecemos su reino aquí, en realidad no lo estamos haciendo. Gracias. Les agradezco por este tiempo, gracias por tenerme paciencia, gracias por escucharme y escucharme y escucharme, y aunque esto lo llamamos taller, en realidad no fue un taller, sino fue un monólogo mío, y lo siento por eso, pero para la próxima vez vamos a hacerlo más participativo.